Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. En el tema de hoy vamos a tratar un asunto, diría yo, que tiene que ver mucho con la pareja. Podría denominarse que es un asunto familiar, pero más que familiar es de la pareja, porque hay una pregunta: ¿cómo amas a tu esposa? Y esa pregunta es bueno que nosotros la miremos a través de la palabra del Señor, a la luz de unos textos bíblicos que vamos a leer y seguramente que nos van a ayudar mucho para la reflexión de hoy. Es necesario que en nuestras reflexiones, nuestras formas de aconsejar y nuestra forma de exponer la palabra del Señor sea con textos bíblicos, porque o si no, van a ser seguramente las opiniones y las ideas de la persona que está hablando. Y este tema en particular, si no lo tratamos a la luz de la palabra del Señor, van a ser mis propias opiniones, mis propias ideas, van a ser las ideas, las opiniones de otra persona que pueda hablar con ustedes, o van a ser las ideas y opiniones de otras muchas personas que quieran debatir el tema. Pero cuando nosotros lo hacemos a la luz de la palabra del Señor, entonces allí no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle tampoco, porque es la palabra del Señor, es lo que la Biblia está indicándonos. Claro, si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, aceptamos lo que dice la Biblia, entonces nos parecerá muy bien. Pero habrán hombres, como el tema de hoy es refiriéndonos hacia los hombres con esa pregunta: ¿cómo amas a tu esposa? Entonces seguramente habrán hombres que no creerán en la palabra del Señor y mucho menos creerán al Señor Jesucristo. Y ellos dirán: para mí eso no cuenta, porque eso es lo que alguien más escribió y ¿quién me garantiza a mí que eso es así? Incrédulos, porque los hay, los hay. Ahora, hay otro asunto que nosotros debemos analizar también antes de ver los versículos que vamos a leer. Y es que cuando nosotros no tenemos esa voluntad para aceptar al Señor Jesucristo, para aceptar lo que dice la Biblia, su palabra, entonces seguramente que esta pregunta no tendrá ningún valor para usted. Si nosotros no tenemos esa voluntad, vuelvo y repito, de aceptar al Señor Jesucristo y de obedecer su palabra. Porque si nosotros le preguntamos a varios hombres: ¿cómo amas a tu esposa? Seguramente que nos van a dar muchas respuestas afirmativas y buenas. Y si se lo preguntamos a ellos delante de sus esposas, seguramente que también va a ser mucho más afirmativa porque ellas están allí escuchándolos. Pero hay que ser sinceros, hay que enfrentar la realidad de la vida y de las cosas. Porque si hay hombres que no son temerosos de Dios y responden que aman a su esposa de todo, con todo su corazón, y resulta de que les son infieles a ellas, entonces no están amando a sus esposas con todo el corazón. Esa es mi opinión. Pero como lo que vamos a ver es con respecto a lo que diga la palabra del Señor, entonces yo puedo opinar muchas cosas, pero si no van de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor, se quedará eso allí, solamente en una idea mía y en una opinión. Por eso les quiero recordar nuevamente. Repito esto que he dicho antes. Las cosas que nosotros decimos, las cosas que las personas dicen, si no están basadas en textos bíblicos, me refiero a consejos espirituales, a consejos de cualquier índole, pero que tengan que ver con la vida espiritual de una persona, la vida matrimonial, de acuerdo a la luz de la palabra del Señor, la Biblia, la vida de familia con respecto a los hijos y a las esposas también, a los esposos.
pero que sea basado todo en la palabra del Señor. Con algunos textos bíblicos, porque no es difícil encontrarlos, es fácil, pero el problema radica, repito nuevamente, es en que nosotros nos vamos a encontrar con hombres, como el tema de hoy es para los hombres, nos vamos a encontrar con esos hombres que seguramente son incrédulos a la palabra del Señor. Pero lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, es lo que vamos a leer a continuación. Vamos a leerlo en Efesios capítulo 5, los versos 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esa es la palabra del Señor. Y allí está, para que nosotros cumplamos, si creemos en su palabra, para que nosotros cumplamos lo que está escrito allí. Muchas personas dirán, esos versículos ya los había yo escuchado cuando fui a un templo y el pastor allí, casando a una pareja, les leyó estos versículos. Y eso está bien. Usted lo puede haber oído muchas veces, pero como la pregunta para usted como hombre es, ¿cómo amas a tu esposa? Entonces, sería bueno que nosotros lo miráramos y que antes de responder, miráramos este primer verso. Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tremendo ese versículo. Seguramente que usted no había pensado bien detenidamente en este verso. Bueno, se me antoja a mí recordarle que es bueno que leamos la palabra del Señor y que meditemos despacio, repitiendo los versículos para que se nos queden grabados y para que nosotros podamos tener una buena interpretación por el Espíritu Santo de la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese verso, diría yo, casi que explica todo cuanto nosotros debemos hacer para amar a nuestras esposas. ¿Cómo amas a tu esposa? Como les dije anteriormente, quizás unos responderán, yo la amo con todo mi corazón. Y repito, si le es infiel, si la maltrata de palabras, si no le ayuda, si no la acaricia, si no la contempla, si no le dice palabras bonitas, si usted no es considerado con ella, entonces seguramente que no está amando a su esposa como dice la palabra del Señor. La Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es muy diciente la palabra del Señor para cómo debe ser nuestro amor hacia nuestra esposa. Debemos amarlas así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? La amó tanto a la iglesia, a sus hijos, a su pueblo, a las gentes, a la humanidad, que se entregó hasta la muerte por ella.
por todos nosotros. Y entonces nosotros pudimos alcanzar redención por esa muerte en la cruz. Y nosotros vinimos a ser la iglesia del Señor. Así que el texto complementa diciendo, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por qué? Porque era para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora dice el verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A fin de presentársela a sí mismo. Es que cuando nosotros amamos a nuestras esposas con tanto amor, como dice la palabra del Señor, debemos estar dispuestos aún a entregarnos, a morir por ellas. Seguro que sí. Debemos nosotros estar dispuestos a honrarlas, a apreciarlas, a tratarlas bien, para que ellas se sientan amadas, así como nosotros que somos la iglesia del Señor, nos sentimos amados por el Señor Jesucristo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y así es como nosotros debemos hacer con nuestras esposas. Amémoslas con todo el corazón, amémosla con el corazón, pero de verdad, para que nos la presentemos a nosotros mismos, una esposa gloriosa, una esposa limpia. Cuando aquí la Biblia se refiere a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, es que no tuviese ninguna contaminación con el mundo exterior. Si nosotros hacemos eso con nuestra esposa, ella no se va a contaminar con el mundo exterior seguramente. Ella no va a ir a buscar otro hombre, no va a ir a los brazos de otro hombre, porque nosotros la vamos a consentir y la vamos a querer como manda la palabra del Señor. A fin de presentársela una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es una buena analogía, es una buena forma de presentarnos la palabra del Señor, un buen ejemplo, en otras palabras, cómo es que nosotros debemos amar a nuestras esposas. Dice el verso 28, así también los maridos, vuelve a hablarnos a nosotros los esposos, deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque es que el que no ama a su mujer no se ama a sí mismo. Dice la Biblia, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Se da cuenta? El que no ama a su esposa no se está amando a sí mismo. Y nosotros para nosotros mismos no queremos el mal, para nosotros mismos queremos el bien, nos cuidamos, nos organizamos, nos vestimos, nos queremos ver bien presentados, pero seguramente es porque nos amamos a nosotros mismos. Así también dice la Biblia, maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Así como nosotros tenemos ese cuidado para nuestro propio cuerpo, debemos tener ese cuidado para nuestras esposas. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo contrario de esto es el que no ama a su mujer, a sí mismo no se ama. Usted que le falta a su esposa, usted que le falta a su mujer, usted que le gusta traicionarla, que le gusta maltratarla de palabras, usted que no la considera, usted no la está amando y seguramente que no se está amando usted mismo, porque si no la amas es que no te amas a ti mismo, porque la mujer, uno debe de amar a su mujer, como dice la Biblia, como a su propio cuerpo. Ahora el verso 29 dice la Biblia, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Se da cuenta? Nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, el cuerpo nuestro, como también Cristo a la iglesia. Son unos versos muy bonitos, son unos versos que nos invitan a reflexionar. Y la reflexión para hoy es eso. ¿Cómo amas a tu esposa? A la luz de estos versículos de la palabra del Señor, te quiero invitar para que a partir de hoy ames a tu esposa de verdad. Porque si obedeces la palabra del Señor Jesucristo, le crees al Señor Jesucristo y a su palabra, seguramente que vas a tener una pareja feliz,
con tu esposa y vas a cumplir lo que dice la palabra del Señor y la vas a amar como a tu propio cuerpo. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.